Alimentos, que favorece la salud digestiva y fortalece tu bienestar desde adentro. Haz tu pedido hoy mismo y recíbelo sin salir de casa. Realizamos domicilios. Contáctanos al 316-468-3811 y descubre por qué K-Life es el aliado perfecto para una vida saludable. Pide el tuyo ya. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Recuerden que es la cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM y el programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por ser difusores del mismo. Nos complace que cada día llegan más y más y más oyentes y seguidores a este espacio. Recuerden que es muy importante que nos ven en directo a través de Facebook Sonora 1500 AM y luego buscan las redes de Encuentros con Vilma del Mar y allí en la plataforma de YouTube también queda el programa. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. En el máster nos acompaña la llanerita, nada menos y nada más que nuestra bella Lorena Lozano, allí muy juiciosita y muy atenta con este espacio. En la dirección y conducción, quien les habla, Vilma del Mar. Los invito para que me acompañen con el tema del día de hoy. Emoción es verdad. Y me salió un audiolibro ya, que estoy escuchando, pero ya los ponemos en contexto con bajo el la tema. raíz es donde duerme la piedra, arde un sol oculto en el centro de la tierra, oro verde que recorre lo sagrado y nombra mi espíritu suave desde abajo, donde los caminos de la luz se entrelazan, lo que estaba hundido vuelve y se levanta, una voz antigua vibra entre cristales y susurran mi nombre en lenguas ancestrales. Pongo mis manos sobre Pachamama, siento su latido dentro de mí misma, hueso con hueso, memoria y verdad, el corazón de Gaia me vuelve a despertar. Agartha me llama bajo mis pies, luz de la tierra, encuéntrame otra vez, haz de mi pena lluvia esmeralda, ancla mis raíces en tu tierra sagrada. Agartha me llama con firme claridad, alza en mi pecho una nueva humanidad, del sol interno al cielo exterior que despierten los reinos del amor. Hay historias viejas guardadas en mi piel, ecos de mi linaje pidiendo renacer, patrones heredados, situaciones repetidas, hoy se disuelven en luz, soy puro amor, ya no soy esa herida. Carra en Solay, mira tu ley, Sarrenamara, el Umbarrey, suben los códigos como arriba la espina y la sombra aprende a rendirse a la vida. Se aflojan cadenas, respira la raíz, suelto lo que pesa, dejo ir lo que perdí, cruzo el mar de cristal, vuelvo a mi verdad y la tierra en mi pecho comienza a cantar. Agartha me llama bajo mis pies, luz de la tierra, encuéntrame otra vez, haz de mi pena lluvia esmeralda, ancla mis raíces en tu tierra sagrada. Agartha me llama con firme claridad, alza en mi pecho una nueva humanidad, del sol interno al cielo exterior que despierten los reinos del amor. Consejo sagrado del fuego interior, sella esta red en paz y en amor, elevo un rezo de conciencia, unidad y sanación, ningún ser despierta en separación. Lo que sano en mí también sana el camino, lo que libero se entrega al río, la luz en lo hondo, el aliento en la flor,
sola tierra, un solo corazón. Bueno, ya saben que tenemos que tener ese contacto con nuestra Pachamama, con nuestra bella naturaleza. Bueno, saludamos a Mayra Campo. Muy buenas noches, Mayra. Es un placer tenerla en Sonora 1500, en este programa Encuentros con Vilma del Mar, y que nos vengas a hablar de tu historia, de tu escuela, cuánto llevas en ella, digamos, cuántos alumnos tienen, cuál es el objetivo de la escuela Sembrando Estrellas. Bueno, muy buenas noches. Me presento nuevamente. Mi nombre es Mayra Campo. Empecé como bailarina, ¿sí? Ahora soy directora de la escuela de baile Sembrando Estrellas. Estamos ubicados en la ciudad de Cali, en la Comuna 10. Y la escuela de baile fue fundada en el año 2008, gracias a nuestro fundador, mi hermano Jason Toby, ¿sí? Empezamos como un proyecto deportivo en el colegio Santa Librada. Comenzamos primero en un colegio y más o menos en el año 2009-2010, entre esas épocas, decidimos como ya dejar de ser un proyecto y proyectarlo a ser una escuela de baile, a una fundación escuela de baile. Ahí fue donde nos independizamos y nos radicamos en la Comuna 9, en el barrio Guayaquil. Después de eso, migramos al donde estamos actualmente, que es la Comuna 10, en el barrio Santa Elena. Trabajamos mucho con el tema de la labor social porque nuestro lema o nuestra intención dentro de esta industria del arte y de la cultura es poder brindarle a los niños, a los jóvenes y a los adultos un espacio de sano esparcimiento en donde puedan tener actividades físicas y artísticas y hacer un buen aprovechamiento del tiempo libre. Eso me parece muy interesante y es lo que he rescatado y he podido ver que están haciendo las escuelas de baile. Hacen una obra maravillosa porque infortunadamente los padres y en la mayoría las madres, cabezas de hogar, salen a laborar y quedan los chicos muchas veces si están estudiando, llegan de su jornada de estudiar y no saben qué hacer. Y estas escuelas están haciendo esa labor tan maravillosa de rescatarlos, de acogerlos, de enseñarles ese arte, de enseñarles de ese espacio tan bonito que lo vuelven suyos, ¿no? Las directoras y directores de escuelas se vuelven los papás y las mamás de estos chicos, y muchas veces hablábamos en una reunión con un grupo de directores de escuela en la Social Cali, que nos reunimos los viernes, que muchas veces los maestros de sus escuelas de baile les generan más confianza de contarles sus cosas, que vea que es que me gusta la niña, que es que me gusta el chico, que es que mi mamá pasa eso, que mi papá tal otro, o que en mi cuadra me están invitando a hacer cosas que no son las mejores, cosas así, todo lo que les pasa a nuestros niños, niñas y adolescentes en este momento. Y esa labor que ustedes hacen es de verdad muy interesante. Muchas gracias. Hay algo que también hay que recalcar dentro de ese gran aporte, y es el hecho de que hoy en día nos estamos encontrando con una nueva generación, la generación de la tecnología, de las redes sociales, y es importante que los padres tengan en cuenta siempre que las redes sociales y algunas páginas de internet también son un conducto para que los chicos, digamos, hagan un mal aprovechamiento del internet, ¿sí? Por eso es importante que los chicos de pronto regresen a ese momento en el que después de estudiar, almorzaban, hacían sus tareas y después buscaban una actividad que les ocupara su tiempo libre en algo sano, un deporte, puede ser pintura, ¿sí? En nuestro caso baile, porque los celulares, la tecnología se presta mucho para que los chicos conozcan cosas que no deberían conocer a cierta edad. Totalmente. Entonces, nuestro compromiso es realmente que los jóvenes vean el mundo desde una perspectiva diferente y sana para su vida, y que al mismo tiempo estén formándose personas integrales. Muy interesante tener en cuenta eso, Mayra, y sobre todo, como reiteramos,
la importancia de la labor que están haciendo las escuelas. Bueno, y en este momento le damos la bienvenida a Diana Giraldo. Ella, muy querida, se voló de una reunión por venirnos a acompañar aquí en Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar para hablarnos del Festival Mundial de la Salsa, que en este momento se construye en colectivo. Diana, un placer tenerla en Sonora 1500 y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Cuéntenos cuál es tu papel en Secretaría de Cultura y con esto del Mundial, Festival Mundial de Salsa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Vilma, y a todas las compañeras y los que están conectados, digamos, escuchando en este momento. Pues mi nombre es Diana Giraldo, directora del Festival Mundial de Salsa. Llevo en este momento, este es del tercer año, dirigiendo el festival. Y el rol, digo yo, y el trabajo más que todo es trabajar en construcción, en colectivo con la comunidad. Eso es lo más importante, digamos que es uno de los ejercicios que hemos tenido con la administración. Construimos, caminamos juntos, pero sobre todo protegemos nuestros espacios de todo el ecosistema de la salsa, porque tenemos que entender que nosotros nos sentamos desde las escuelas de baile, pero también nos sentamos desde las orquestas, nos sentamos desde los melómanos, nos sentamos desde los oficios, que son toda cadena de emprendimientos, que vemos que la diseñadora, el vestuario, pero también nos sentamos con los medios de comunicación, nos sentamos con el tema de la academia y los investigadores. Entonces digamos que es un ejercicio que cuando uno llega, digamos, a estos espacios, uno se da cuenta que nosotros es un ecosistema maravilloso, y cuando entendemos que este ecosistema se puede trabajar de una manera, de un trabajo en red, puede funcionar, y creo que eso es una de las apuestas que hemos tenido nosotros con esta administración, generando espacios de encuentro, pero sobre todo también dándole ese reconocimiento a ese portador y a ese actor de cada uno del ecosistema. Muy interesante esa introducción, Diana, usted como directora de este Festival Mundial. Aquí estamos con Mayra Ocampo, que ella es directora de una escuela de salsa que se llama Sembrando Estrellas. No solamente ella, sino muchos directores hemos escuchado, particularmente, tú sabes que Asocial Cali reúne más de 17 escuelas. Tú has estado allí sentada hablando con el maestro Carlos Fernando Trujillo, que ellos han estado muy organizados, aportan mucho al festival, a la salsa, a todos los eventos que tengan que ver con esa cultura de la salsa en Cali, porque pues realmente es como el símbolo. Había una inquietud muy grande que pues todavía no se ha diluido totalmente, y es que se estaba pensando en que no hubiese el festival para los niños. En la reunión que estuvimos el lunes, que tuve la oportunidad de estar allí, que fue que extendí esta invitación acá, ya nos dimos cuenta que están incluidos, que nos pareció algo supremamente interesante, Diana, y es esa labor que están haciendo, no solamente de reunir las escuelas, de incluir a los niños, porque nosotros hablábamos en la mesa de trabajo de Asocial Cali, la importancia de cuidar los semilleros, porque si no cuidamos los semilleros, entonces, ¿qué pasa en un futuro con la salsa, con la cultura de nuestros festivales aquí? Entonces, y me parece muy rescatable también el hecho de que haya inquietud, de que por muchas razones de seguridad en todos los aspectos, los padres a veces no quieren dejar que sus niños vayan a las escuelas. Nos comentaba la maestra Yolanda de los Reyes del Bolero que ella tiene un grupo de niños, de pronto pasan en las noticias que se perdió una niña, o que de pronto tuvo abuso
un acoso en un colegio. Entonces, ¿qué pasa? Al otro día, a los 2 días, se fueron todas las niñas, las mamás no las llevan, y ahora ustedes están apoyando esa parte de socializar y educar a los directores con esas escuelas que se van a dar. Nosotros hablábamos de las escuelas de padres para que se concientizaran y también pues que los directores trabajaran en esa parte para darle esa seguridad a las madres, a los padres y desde luego a los niños. Claro, Vilma, mira, es que, a ver, hay que entender que en el momento en que yo me paro al frente de un niño, niña, joven o adolescente, tengo que tener las herramientas precisas para poder guiar, para poder proteger, para poder enseñar, construir y salvaguardar la integridad, digamos, pues de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Desde lo público, pues obviamente nosotros tenemos unas entidades que nos rigen desde lo público, en el que nosotros sí o sí tenemos que generar un protocolo y generar unas rutas, y obviamente nosotros mostramos cada proceso que nosotros vamos a sacar. Es un proceso que se muestra, se hace un diagnóstico, se hace una evaluación y de ahí se dice, bueno, cumplen con el requisito para poder seguir. Eso es como para que lo veamos de manera general cómo funciona, porque sí, es que claro, yo siento que cuando uno habla desde el desconocimiento, pues digamos que es lo que entra a hacer, a dañarnos, y yo les digo, o sea, entra a dañar todo un proceso. Claro. Y es un proceso que no solamente hace la Secretaría de Cultura, es un proceso que vienen haciendo muchas entidades también de manera privada, porque encontramos fundaciones que vienen haciendo un acompañamiento y un proceso, y es más, también muchas escuelas que ya están guiadas por esa ruta, ¿sí? Sí. Entonces, cuando salen y hablan y dicen, no, es que no tenemos mundialito por esto, entonces yo les digo, no, venga, ¿dónde hay un documento público? ¿Dónde hay un comunicado oficial desde la Secretaría de Cultura que diga que no tenemos concurso infantil? O sea, fue muy claro, venimos sentándonos, haciendo unas rutas, no es una sola reunión. No, eso es cantidad. Nosotros, el Comité de Protección al Menor está integrado de 13 representantes de diferentes entidades. Una de las más grandes es ICBF, que es como la que lleva la bandera, pero nos toca sentarnos con cada una de estas, salud, educación, bueno, en fin, son muchas, ¿sí? Hacemos una mesa, pero adicional, nosotros fuera de esa mesa nos tenemos que sentar con el comité del plan de gestión del pez, porque nosotros tenemos una política pública que es declarada como manifiesto y es declarada como patrimonio inmaterial de la nación, que también la gente, y siento que también el sector no se ha apropiado de esto, porque cuando nosotros hablamos de una política pública, de una resolución en donde dicen, venga, es que yo tengo un plan especial de salvaguardia, yo les digo, vayan, pregunten cuántos en Colombia lo tenemos. Solamente son 8 que hacen parte del plan especial de salvaguardia. Y la salsa caleña es única en el mundo, porque no lo tiene ni Puerto Rico, no lo tiene Cuba, no lo tiene otras entidades, lo tenemos nosotros aquí en Cali. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ahí hay unas acciones, y dentro de las acciones es salvaguardar los procesos de la transmisión del saber. Pero no es simplemente decir, yo me voy a parar a dar una clase de baile, claro, y síganme los buenos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, no. Porque es que no solamente la clase de baile, nosotros realmente cómo le llegamos a estos niños y a estas niñas, cuáles son las herramientas, cuáles son las bases de aprendizaje. Las bases de aprendizaje no solamente son con una clase de baile, o sea, las bases de aprendizaje es darles herramientas desde el componente histórico, pero también démosles herramientas desde el autocuidado, ¿sí? Porque nosotros no podemos entrar a las escuelas a normalizar procesos. Claro. ¿A qué me refiero con eso? Nos sentamos en mesas y en mesas nos llegan, no, dicho por muchos y haciendo el diagnóstico con bailarines, con coreógrafos, con instructores y hasta con directores. No, es que eso es normal que uno le pase la mano y le pase la mano y toque el pecho de la niña. Entonces, ok, es normal. No, es que eso es normal que en el momento que nosotros hacemos una carga, pues nos toca tocarle la parte íntima a la niña. Eso es normal. Entonces, estos son los diálogos que nosotros encontramos y uno no puede terminar de normalizar, claro, acciones que al final, pues si lo ves desde un lado sucio,
que la persona lo esté haciendo, es Claro. un niño nunca lo va a ver de manera mal, Claro. el niño no lo entiende, pero uno no sabe la intención de ese o de esa otra hacia ese contacto. Entonces, Claro. digamos que esto es un ejercicio que hemos venido trabajando, porque les digo, nosotros en Secretaría de Cultura nos llegan todos los casos. Llegan de los procesos, normalmente los procesos que hacen particulares en las otras competencias internas en las mismas escuelas, pero también de los mismos procesos de los concursos que hay. Claro. Entonces llega la mamá diciendo, no, es que mire que pasó esto, mi hija se bajó de la tarima, las niñas empezaron a hacerle bullying porque la niña no estaba apta para la categoría, entonces, ¿cómo es posible que el director o el coreógrafo permitió que yo la registrara y mi niña está frustrada? Entonces ahí, pues ahí hay un tema que a eso hay que entrar a entender, y cuando uno va a hablar es que hablan desde la parte económica, Claro. ¿sí? Porque es que yo le monto una coreografía, yo le digo que está bien, pero al final, pues digamos que la niña o el niño no estaba todavía preparado para una coreografía, y más en un concurso, ¿sí? O sencillamente, no, que es que fíjate que mi hija, como ha ganado muchas veces en diferentes y múltiples competencias internacionales y locales, me permitió el evento participar en grupo amateur, pero ella fue a participar en profesional, pero resulta que el equipo de jurados se para y dice, no la vamos a evaluar, queda descalificada y no nos vamos a tomar el tiempo de ver tu coreografía. O sea, son procesos y son formas de decir, yo te digo, ¿qué tenías que haber pasado? Déjala que ella termine de su Claro. coreografía, hacer su presentación, y lo que debería haber pasado es que termina automáticamente el equipo, el organizador, debe haber contactado, mira, nos pasó esto, tú no podías participar, o sea, escalar el caso de otra manera, pero no exponer, ¿sí?, al niño o la niña. Entonces, Claro. digamos que todo este tipo de cosas son las que llegan. También digo, nosotros tenemos, hace poco, digamos, nos llegó un tema también de una extranjera, colocando un caso, que pues ella dice que salió y pagó un bailarín de una escuela como un acompañante para ir a rumbear, digamos, a una de las discotecas. Taxi dancer. Un taxi dancer, ajá. ¿Y qué pasó? Ella dice que él le dio una sustancia en su bebida y que, pues, entonces uno empieza a entender todas estas dinámicas y uno dice, venga, Claro. aquí está pasando algo, ¿qué está pasando? Entonces, les decía yo a los chicos, venga, o sea, no es que no vamos a tener, además que nosotros tuvimos, la verdad, el año pasado dos antecedentes grandes. Y que a mí me da hasta pena decirlo, porque yo siento como que no debería pasar, porque yo también tengo escuela de baile, Claro. yo también tengo proceso, yo también sé cómo funciona. Entonces yo digo, no podemos entender de que es normal que las mamás se agarren del pelo, es normal, no es normal, No, porque no debe ese ser. no es normal. Entonces yo les Claro. digo, no, venga, si estaban las niñas, además que también tuvimos un caso en que primero estaban guardando un espacio público, estaban peleando por un espacio público en gradería. Resulta que una mamá viene y sienta a su niña en el espacio que cree que está libre. La mamá, la otra señora le dice, no, ese espacio lo tengo yo, está ocupado. Y entonces la señora dice, no, pero es que el espacio está libre. Si no ves la cantidad de maletines que ves ahí, entonces ella le dijo, no, pero no hay nadie sentado. Tengo la niña y la voy a sentar. No, córrase. Entonces la señora, en vez de seguir como dialoguemos, no, cogió y levantó, paró la niña, empujó a la niña, pues, ¿qué hace una mamá que ve que le está empujando? Entonces, ¿qué pasa? La mamá, obviamente, yo digo, yo tengo mi hijo, yo entro, reacciono, y digamos que la reacción se fue a casos más graves, porque la mamá justo estaba peinando, la otra estaba peinando a la niña con esa peineta que tiene un cabo metálico. Y pues Gravísimo. entonces, imagínate la escena. Alrededor eran las 11:30 de la mañana. En la escena donde todos estábamos en pleno concurso, la mamá tirándole a la otra en medio de las niñas ahí sentadas, llorando. Entonces eso generó un trauma. Nos iban a cancelar el evento. ¿Qué pasa? Ahí hay un antecedente que uno no puede decir borrón y cuenta nueva. No, hay que- Y a raíz de eso, nosotros tenemos una guía de protocolo. Claro. Y la guía de protocolo es muy clara. Yo no puedo sancionar a la mamá, porque es que la mamá es la acudiente directa del menor de edad y la mamá hace parte de una organización. O sea, no dimensionamos el contexto, porque De es todo el lo que director, genera. es bailarín, es coreógrafo, es mamá, es papá. Entonces todo esto al final termina generando un entorno y digamos que termina pues recayendo. Entonces digamos que
se venían haciendo muchos diálogos y siempre se decía, espérate, no hemos salido, estamos tarde, no hemos podido salir con el reglamento, porque yo tengo que tener unas garantías y tengo que llegar a acuerdos con estas entidades. Vamos a hacer esto, estamos haciendo esto, estamos implementando rutas, que por cierto son rutas que ya venimos haciéndolas desde el año pasado, pero es muy difícil decirles al sector que lleguen a esas rutas. Les damos rutas porque también entendemos que hasta los procesos de pedagogía y metodología no tienen procesos actos de enseñanza consciente y dándole los cuidados conscientes a los niños y las niñas. Entonces hemos diseñado con un área que se llama gestión de las artes. El año pasado, desde el año 2025, venimos dando de manera transversal a diferentes procesos de semilleros, de manera transversal, dando rutas y manejos de estructuras de clase, generando desde la conciencia, siempre colocando ese niño en el centro y nosotros cómo lo vemos. No es que el niño esté por otros lados, no, o sea, siempre dándole la importancia al niño. Entonces digamos que dentro de esas acciones era tener rutas, demostrar que teníamos, digamos, visitas, que teníamos grupos. Este año nosotros tenemos 111 procesos de semilleros. No hablo solamente de la salsa, porque es que esto no solamente es un proceso de salsa, o sea, es un proceso de todos, ¿sí? Así es. Porque es que al final donde nosotros tengamos un proceso infantil, niña, niño, sea de artes plásticas, sea de danza folclórica, son niños, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo de manera transversal y dar estas herramientas. Y la idea era que este momento, en esta versión del festival, porque tuvimos un acontecimiento pues grande y no era solamente aplicarlo a los papás. O sea, aquí es un entorno, ¿sí? Aquí tiene que hacerse tanto responsables los papás, pero también responsables los directores de generar espacios y espacios con condiciones. Mira, a mí hay algo que me decían en una de esas mesas y me preguntaban, ¿todos tienen uso de suelos? Todos tienen áreas seguras y señaladas con áreas de camilla, primeros auxilios. Eran preguntas que me hacían a mí y que si nosotros teníamos el conocimiento que estas escuelas en un momento y en un espacio donde tú congregas más de 5 personas ya tienes que tener un área protegida. Claro. ¿Cómo la proteges? Y que si habían manuales o sea, entonces uno dice, wow, claro, al final somos entidades que tenemos que blindar de todas las maneras espacios seguros. Claro, espacios seguros. Yo quisiera ahí poder hacer un aporte. Muy interesante, Diana, porque realmente usted como directora y conocedora, todo esto lo hemos hablado en la Social Cali. Sí. Y una de las cosas que dice el maestro es a los directores, hay que prepararnos, hay que no solamente saber de la salsa, sino debemos saber qué vamos a hacer en un momento determinado que tengamos un accidente con un niño. Se ha hablado del uso de suelos, que creo que ya la mayoría de las escuelas lo han sacado allí. De tener todos los documentos, de tener la parte de área protegida, de los primeros auxilios. Y también se hizo que creo que esa propuesta se la van a hacer extensiva a Secretaría de Cultura, de unas escuelas de padres para que asistan los padres de los niños, para que asistan los directores y así crear esa protección para el menor para poder que tenga la participación y que sea segura. Por más cubierto que se tenga todo lo que piden, siempre puede haber un incidente, pero entre más se evite, mucho mejor. Y hay que ir paso a paso porque la gente, hay que crear esa cultura que no se tiene. Es la cultura de la competencia. Entonces, no es que su niña sí baila, no es que la niña o es que el niño. Y ese no es realmente un festival ni la cultura que le queremos dejar a los niños. Ahora, Mayra, como directora de escuela, y tú tienes semilleros, cuéntanos tus experiencias, porque aquí está Diana, y a mí me parece muy interesante que podamos mover ese tema. Claro. Bueno, yo desde mi punto de vista puedo hablar desde dos perspectivas. Una como directora, que actualmente soy directora, pero antes de tocar ese tema, puedo hablar como bailarina. Yo apenas tengo 27 años y yo comencé a bailar a los 5 años. O sea, yo viví todo el proceso desde la infancia, adolescencia, adultez, ¿sí?
Cuando yo empecé a bailar, recuerdo mucho que uno de mis primeros eventos de los más grandes que habían fueron en el año 2008, en un salsódromo. En ese entonces, los salsódromos se podía bailar tanto los grandes como los niños en un solo grupo. En ese entonces, de pronto, ese tipo de protocolos no era, digamos, muy efectivo, muy extensivo, pero llegó el punto en el que se decidió que debería separarse por categorías, por el cuidado, porque sabemos que un niño no puede hacer la misma acrobacia que un adulto, bueno, todo ese tipo de cosas que son importantes, pero hay que recalcar que eso fue un proceso. Y yo te puedo decir que cuando yo empecé a competir fue más o menos en el año 2009, 2010, y mi primera competencia fue en el Festival Mundial de Salsa, en el grupo infantil de mi escuela de baile, que en ese entonces pues estábamos todos chiquiticos. Para nosotros los niños era una ilusión supremamente gigante poder ir a competir desde tan pequeños y poder después de la competencia sentarnos a ver allá los grupos de los adultos profesionales. En ese entonces las escuelas que eran pues se paraban fuertes, un latino, Constelación, Pioneros. O sea, yo ahora que tengo mis 27 años, yo me puedo sentar a hablar con cualquier niño y decirle, mira, cuando yo era niña, yo iba al Festival Mundial de Salsa y era la mayor ilusión de toda la academia y creo que de la mayoría de las escuelas de baile. Por eso es muy importante recalcar el hecho de que no hay que perder esa categoría, esa categoría infantil. Sí, es una categoría. Es una categoría. No hay que perderla, No, y hay mucho que menos por los cultivarla. semilleros. ¿Por Claro. qué? Porque los niños cuando están pequeños ven a los grandes y quieren llegar a eso. Y hay Su que tener referente. en cuenta Claro. que el Festival Mundial de Salsa es uno de los muy pocos concursos en el mundo que no cobra por inscribirse, ¿cierto? Entonces hay muchos niños que tienen mucho talento, pero que lastimosamente de pronto no cuentan con un recurso que los permita competir en una competencia privada, valga la redundancia, o salir a nivel nacional, o por qué no, salir a nivel internacional. Y hoy en día y muchos años hay que tener en cuenta que el festival también tenía convenios con otras competencias, entonces eso permitía que, digamos, el medio estuviera un poco más grande, que el niño podría estar acá y luego podría venir acá, y eso le da muchas oportunidades. Hacerle como ese seguimiento, Ese desde seguimiento. semillero. Sabemos, también tengo que tener en cuenta todo lo que mencionó Diana, y es el hecho de que la conciencia social no solamente empieza desde el hogar, sino también desde los directores y también las asociaciones, ¿sí? De acuerdo. Sabemos que es un proceso y sabemos que las escuelas, digamos, muchas de las escuelas funcionan como antes se hacía. Antes, cuando se hacía una acrobacia, digamos yo a mis 12, 13 años que estaba empezando a hacer acrobacias, no había el recurso para tener unas colchonetas, no se iba a gimnasia. Son cosas que ahora hay, pero que han llevado un proceso de cambio. Claro. Y a mí me gusta cuando se hacen esos espacios en los que no solamente, digamos, se exige conservar la cultura como estaba, el evento como estaba, sino también exigir que nosotros las escuelas nos concienticemos, nos informemos, nos actualicemos, mejoremos, no solamente por el bien común del director, sino también por el de los niños y por el del evento. Muy interesante lo que nos comparte Mayra. Vamos a hablar un ratico. Valentina, buenas noches. Tú tienes una información, no vamos a hacer corte porque estamos con el tiempo. Entonces, Valentina tiene una información de un evento. Correcto, Vilma. Buenas noches Buenas a noches. todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, ya les comento, el evento se llama Secretos del Desierto. Está para el sábado 11 de julio a las 7 p.m. en el Teatro La Concha, aquí en la ciudad de Cali. Tendremos como invitado al artista Andrés de Alarcón, y este evento va por medio de la Fundación Artística y Educativa Mafarat. Hay que aclarar que es un evento que cuenta con una entrada paga, inversión. El cupo máximo para este evento es de 76 personas, así que aprovechen para que no se queden por fuera de este evento. Las entradas tienen un precio de general en 35.000 pesos, estudiantes 30 y pareja 60. Si desean adquirir las boletas o las entradas, las pueden comprar en la taquilla del Teatro La Concha,
y hacer reserva al 304-391-6073. Repito, 304-391-6073. Y está el WhatsApp para más información, 602-552-9729. Muchas gracias, Valentina. Para decirte, Diana, que este espacio de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar, yo sé que tú eres muy ocupada y en varias ocasiones te había hecho la invitación, pero quiero que les quede claro como Mayra, de que es un espacio, sobre todo los viernes manejamos todo lo que es la cultura. Es un espacio que tiene las puertas abiertas para la Secretaría de Cultura. Hablamos con el nuevo director, el nuevo secretario de Cultura, porque de todas maneras es un espacio para que toda la audiencia conozca, no solamente los directores, las asociaciones, sino todo el público en general. Porque yo les digo cuando estoy en las reuniones que pues me han bendecido de recibirme, yo no tengo escuela de baile, uno va a los eventos de pronto, pero he aprendido cada 8 días que nos reunimos, aprendo de las escuelas, de todo lo que ellos tienen que moverse, tocar puertas, estar pendiente de una cosa. Son los que arreglan el espacio, son los que buscan, son los que llaman en su entorno para que los niños asistan o los jóvenes. Entonces, falta unirse más en todos los aspectos para que hayan esos proyectos, esos programas que en últimas, yo le decía antes de que llegara Diana a Mayra, que para mí las escuelas de baile están haciendo un aporte grandísimo a la sociedad. Claro. Porque es que cuántas madres de familia que son cabezas de familia que no se pueden salir de su trabajo a recibir los niños a mediodía, sino que la vecina o el hijito mayor los lleva a la escuela y están allí protegidos, están aprendiendo una cultura, no es solamente a bailar, amables oyentes y seguidores, no es que van a ir a bailar salsa, es toda una cultura. Es que yo digo, las escuelas terminan siendo ese segundo hogar. Segundo hogar. Sí, lo digo porque a mí también, por ejemplo, yo tuve una formación desde muy pequeña en danza, desde los 6 años, y pasé como por diferentes procesos. Yo, digamos que mi formación es del maestro de Halber Leudo, Hermandad Latina, él es mi maestro principal, y luego pasé por otros procesos, hasta que lastimosamente yo fui una persona que en mi niñez, diría yo, bueno, iba a cumplir 13 años, tuve un caso que me marcó la vida. Y esto no es, yo no lo nombro ni lo digo, porque pues digamos que a veces uno, pues es como remover el sentimiento, pero me pasó y yo lo veo y es un gran maestro, pero en su momento ese gran maestro, en una clase de baile, en donde me daba clases entre comillas personalizadas, me tocaba. Entonces yo digo, o sea, y yo no soy una mujer joven, yo tengo 44 años y en ese momento tenía 12 años y para mí, pues yo fui a hablar, fui a decir, pero pues estamos hablando que eran épocas diferentes. Entonces claro, por eso yo digo que aquí hay cosas que uno no puede arrastrar, ¿sí? Son procesos, se tiene que hacer un acompañamiento y siento que ahora tenemos más herramientas, más alternativas, ahora hay rutas, con mayor razón nosotros mismos en cabeza de estos hogares, porque yo le digo que las escuelas terminan siendo hogares, ¿sí? En donde les damos espacio, porque a mí me pasa, yo les llevo, les doy su comida, a veces me llegan niños que no han comido, o sea, son múltiples casos, porque nos pasa casi a todas las escuelas de la ciudad que tenemos proceso. Uno siempre termina haciendo como ese segundo rol de papá o mamá con ellos. Entonces yo digo, si a veces en casa les falta también, digamos, no son reglas, sino que son como darle herramientas para que los niños también tengan conocimiento y pues al final pues eso les va a quedar para toda la vida. Entonces yo digo, si nosotros no damos tampoco eso, sino que simplemente lo vemos como un negocio, porque yo también entiendo, o sea, uno también tiene que producir, tiene que cobrar unas mensualidades, pero también hay que entender cuál es el ejercicio comunitario que realmente nosotros queremos hacer. Entonces yo siento que es importante, primero, que nos empapemos
que tengamos las rutas, porque nos pasa que nosotros les preguntamos a muchos directores en diferentes mesas que hemos tenido, es más, hasta con las mismas asociatividades, y les decimos, ustedes mismos como asociatividades, listo, ustedes no le generan trabajo a las escuelas, porque ellos siempre dicen, es que creen que es que uno como presidente de asociación tiene que ganarle trabajo a las escuelas, es como el comentario que dicen. Pues yo le digo, no, pero ¿cuáles son las herramientas que tú les estás dando o le estás brindando a las escuelas que tú tienes agremiadas o asociadas? Porque es que no es generarle trabajo, pues haz la alianza. Tú puedes llegar aquí a Secretaría de Cultura y decirnos a nosotros qué taller o qué proceso podemos hacer, no solamente con Secretaría de Cultura, está la gobernación, hay muchas entidades, entonces, pero no tampoco lo buscan, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces yo digo que también aquí nos falta un poco más de apropiarnos, siento yo, apropiarnos, porque son pocas las asociatividades y yo puedo contarlas las que hacen el proceso. Por ejemplo, Asosalcali se reúne todos los viernes. Sí, pero claro. tú vas a hacer un sondeo con las otras asociatividades. ¿Cuánto es su periodo de reuniones? No Una vez al mes, una vez cada 2 meses, o cuando sencillamente pasa algún evento o alguna novedad que estamos hablando general. Y novedad grande, o Festival Mundial de Salsa o Salsódromo, porque no saben nada más. Entonces yo digo, es imposible que todavía nosotros nos paremos a representar, discúlpenme, yo lo digo así, a representar una asociatividad o un gremio sin tener las herramientas y ni tener el conocimiento. Yo tengo que irme a la fuente. Yo no me puedo permitir que genere disturbio, desinformación sin irme a la fuente. Entonces yo siento que también aquí hay un ejercicio de que la gente le gusta hablar y ese tema de la cadena. Y mira, o sea, la verdad, no se puede, o sea, nosotros sabemos que desde el festival y desde la secretaría siempre es salvaguardar, proteger, fortalecer, esas son los ejes temáticos, pero de qué manera nosotros blindamos, porque pues tampoco nosotros podemos omitir, bueno, si no pasa nada, siga, no, porque ¿cuál es el cambio? ¿Sí? Entonces digamos que este ejercicio que estamos haciendo y de hacer, digamos, este protocolo, que es un protocolo que se viene haciendo desde el 2024, porque en el 2024 hicimos la guía de vestuario, porque también pasaban casos y también hicimos charlas en donde dándoles herramientas para que supieran cuáles eran las formas, las telas, los elementos, las texturas aptas para un proceso de un vestuario infantil. Hicimos una guía de vestuario, se invitaron a varias socializaciones, se les socializó a las asociatividades y a las, escuelas que entraban a participar. Les decíamos, fue una guía que está y es una guía que en este momento son 12 festivales que tiene la Secretaría de Cultura y la guía fue creada por el Festival Mundial de Salsa y es la guía que utilizan de manera transversal en todos los procesos de Secretaría de Cultura. Ahí les dice a ustedes el tacón, qué es acto, qué no es acto, porque hicimos un ejercicio muy consciente, no desde la Secretaría sola, acompañado desde la academia. Lo hicimos con el lado de la Universidad San Buenaventura, con maestras de diseño de modas. Hicimos un estudio de cuáles eran las telas aptas, porque uno dice, a veces no sabemos que porque no tenemos el recurso o porque vamos, pero resulta que nosotros no le podemos poner telas a las niñas o a los niños que a simple luz se ve la transparencia. Claro. Sí, entonces digamos que desde ese tipo de cosas, por ejemplo, cortes, a mí me pasaba, y yo lo voy a decir, a mí me gustaba un diseño que yo veía, un ejemplo en su momento en Pinterest o en alguna página, y yo decía, este corte me parece divino y me parece lindo, entonces, sí, hagamos esto. Pero cuando ya poníamos a que las niñas bailaran, pues te digo, se les corría la tira, se les salía. Entonces yo decía, Dios mío, ahora que yo estoy acá y he entendido la dinámica, yo digo, realmente uno hace muchos procesos por el desconocimiento. Claro. ¿Sí me entendés? Entonces yo digo, en este momento, la guía de vestuario es vital. Ahí nos da los protocolos para nosotros saber cómo vestir y cómo no vestir, digamos, a los niños. Tenemos el protocolo que se creó en el 2024 y el protocolo te habla maquillaje, calzado y hasta el componente de nutrición, porque también nos llegan a los casos de las presentaciones tanto de circulación como en el mismo concurso y resulta que citan los niños tienen, y pasa mucho para Salsódromo, citan los niños, por ejemplo, para una presentación, ellos tienen que estar a las 3 de la tarde, pero en la escuela los citamos a las 8 de la mañana, o sea, yo pongo así, ¿no? Siempre los citan, porque sea así, para maquillarlas, para peinarlas y esto. Entonces, a veces les dan un buen refrigerio o un buen desayuno o un buen almuerzo o simplemente no les dan.
Entonces nos pasa que a veces antes de salir tenemos niñas desmayadas, niñas con problemas de baja y subida de azúcar, entonces entran en un estado de hipoglicemia y entramos a preguntarle y las niñas responden, no, lo que pasa es que mi director dice que yo no puedo comer antes de salir a bailar. Y yo, ¿y cuándo fue tu última comida? No, pero es que yo comí ayer como a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. O sea que si nos vamos a ver, el periodo de ayuno es demasiadamente largo. Claro. ¿Sí? Entonces, son todo eso hay todo que ese tipo de cosas tenerlo en cuenta. Y eso hace parte de la guía del protocolo, guía de vestuario y protocolo del festival. Entonces, digamos que el festival ha venido haciendo en esta administración, ha generado como un ejercicio de conciencia, dando herramientas y buscando cómo nosotros, obviamente, esto es de nosotros, pero cómo nosotros también nos comprometemos a hacerlo bien y nos apropiamos a hacerlo bien. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Mayra, un mensaje para toda la audiencia, ¿dónde queda tu academia? Para que la comuna donde estás lleves los niños allí para que inicien su proceso. Bueno, lo primero es dejar un mensaje para todas las personas que trabajamos con el gremio de las escuelas, ya sea danzas, música, todo, y es que a todos nos gustaría que nuestra escuela, que nuestro lugar fuera, digamos, el mejor, el campeón. Todos queremos llegar lejos, pero siempre antes de eso tiene que prevalecer la salud física y mental de nuestros artistas, porque ellos son los que nos representan, ellos son nuestra imagen, y como les vaya a ellos, pues también nos va a ir a nosotros. Entonces, esa parte sí me parece supremamente importante. Tenemos que saber hasta dónde llegar. Y avanzar también, tratar de ser mejores cada día para que nuestros artistas también sean mejores. En cuanto a la escuela, pues estamos ubicados en el barrio Santa Elena, en la calle 19, número 32 bis 11. Como les dije, nosotros tenemos un propósito y es siempre ayudar a aquellos, tenemos una labor social con aquellos que de pronto no tienen los recursos, así que el día de hoy quiero decirles a todas las personas que estén cerca a nuestra escuela y que pertenezcan a los estratos 1 y 2, que se les va a ofrecer un beneficio para que sus niños, para que no dejen a los niños en sus casas pegados a los celulares, sino que los inviten y los motiven a que de verdad hagan algo que los ayude a crecer tanto física como integralmente. ¿Sí? A mí al principio no me gustaba bailar. Cuando yo tenía 5 años yo no quería bailar, yo me volaba. Y mi mamá y mi hermano siempre me decían, si usted baila hoy le regalo un helado, si usted baila hoy tal cosa. Así empezamos todos. Eso no quiere decir que los niños no van a servir para esto, o no puedan, o no quieran. Todo es un proceso. Y los padres tienen un papel muy importante, un rol muy importante en que los apoyarlos y guiarlos en este proceso. Entonces pueden escribirme al 318-331-4043 para que sus hijos obtengan este beneficio. Qué lindo. Muy interesante. Diana, entonces contamos que los niños van a estar siempre en ese festival. Protegidos, claro, o sea, con todo lo de la secretaría. Sí, claro. Aquí acabamos de decirles a las escuelas, venga, tenemos un acuerdo y este es el acuerdo de parte y parte. Claro. Tenemos una corresponsabilidad. La Secretaría de Cultura mantiene estos procesos porque los mantiene, da herramientas, pero también ustedes tienen que sumarse a que estas herramientas las lleven a sus escuelas, ¿sí? Porque al final entonces no hacemos nada, termina siendo un capricho, pero ¿dónde está el niño? O sea, acordémonos, como lo dijo ahorita Mayra, o sea, ¿qué pasa con su salud emocional, física, mental? Entonces digamos que siempre pensando en el bienestar y la integridad y los espacios, digamos, armoniosos para los niños, niñas y adolescentes, porque no podemos tampoco dejar, nosotros hablamos de los niños, niñas, pero ¿qué pasa con los jóvenes y los adolescentes? Claro, que estamos en otra etapa vulnerada, entonces es eso. Muy interesante. ¿Dónde, digamos, un correo de la Secretaría de Cultura, donde se puedan informar más? Mire, los en que este momento escuelas? nosotros les comento, ya tenemos oficialmente digamos aperturado el Festival Mundial de Salsa, reglamento, términos de participación, ya está formalmente en página de Secretaría de Cultura, en www.culturacali.com, ahí van a encontrar toda la información, o en el correo del festival que es mundialdesalsa@cali.gov.co, mundialdesalsa@cali.gov.co.
Muchísimas gracias, Diana, y no se lo olvide, están abiertas estas puertas y apoyando sobre todo, como tú lo dijiste, a los niños, niñas y adolescentes para que sigan siendo apoyados por las escuelas, por la Secretaría de Cultura. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar en la sintonía de Encuentros con Vilma del Mar a través de Sonora 1500 AM. Sean felices, a eso vinimos. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual.